10 minutos tardas en preparar una exquisita y fácil ensalada. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando un mango maduro pero firme. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Luego retiramos su cáscara y posteriormente cortamos en rodajas. Una vez hecho esto, cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Ahora ocuparemos 200 gramos de fresas rojas. Estas las lavamos y las desinfectamos. Luego retiramos sus hojas y cortamos en láminas o en rodajas según tu preferencia. Una vez hecho esto, las reservamos. Quiero aprovechar para invitarte a ser parte de esta comunidad. Si te gustan las recetas prácticas y deliciosas como esta, ¿qué esperas para suscribirte? En mi canal comparto nuevas ideas todas las semanas, y estoy seguro de que encontrarás muchas que te encantarán. Solo tienes que darle al botón de suscribirte y activar la campanita. Es súper fácil y rápido. En un bol o recipiente de tu preferencia haremos el aderezo. Para ello, agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de miel de abejas, el jugo de un limón, 1 cucharadita de jengibre rallado y una pizca de sal. Con un tenedor o batidor manual mezclamos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Y reservamos. Ahora haremos uso de una lechuga verde crespa. Esta la lavamos bajo agua corriente fría, para eliminar cualquier rastro de tierra o de suciedad. Luego la desinfectamos y procedemos a cortar en trozos del tamaño de un bocado. Esto lo haremos usando las manos bien limpias. Ponemos la lechuga en una ensaladera y también agregamos el mango y las fresas. Además, incorporamos un puñado pequeño de hojas de albahaca fresca. Esta puede ser reemplazada por hierbabuena. 100 gramos de almendras en lonjas. Y 100 gramos de queso feta desmenuzado. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Antes de servir, vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente con unas pinzas o una cuchara grande para no romper los ingredientes más delicados. Asegúrate de que todo esté bien cubierto con el aderezo, pero sin excederte, para mantener el equilibrio de sabores. Sirve la ensalada en un plato grande o en porciones individuales. Para una presentación más elegante, puedes decorar con unas rodajas adicionales de fresa o unas hojas de albahaca frescas. Este plato es perfecto como entrada ligera, acompañamiento para carnes asadas o incluso como una opción saludable para una comida principal. Fácil, deliciosa y elegante, la mejor ensalada en 5 minutos. Para llevar a cabo nuestra sabrosa preparación iniciamos tomando un mango grande y maduro. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Luego retiraremos su cáscara y procedemos a cortarlo en rodajas. Luego cortamos en cubos medianos y reservamos. También habremos de usar 2 duraznos en almíbar. Estos los escurrimos y los cortamos en cubos medianos. Una vez hecho esto, los reservamos. Un aviso rápido, si te está gustando este contenido, tengo una noticia que te encantará. Todas las semanas subo nuevas recetas y tips para que disfrutes de una alimentación deliciosa y variada. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es la mejor manera de no perderte ninguna novedad. Además, me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti. Gracias por tu apoyo. Seguimos con 2 manzanas verdes. Estas las lavamos y las desinfectamos. Luego cortamos a la mitad y retiramos su centro o corazón y sus semillas. Una vez hecho esto, cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar.
Ocuparemos además 2 manzanas rojas. Con estas repetimos el mismo proceso que hicimos con las manzanas verdes. Revisa la descripción del video para encontrar la lista completa de ingredientes y sus cantidades. Todo está organizado de manera clara para que puedas seguir la receta sin complicaciones. Es el momento de ocupar una lechuga verde crespa y fresca. Esta debe estar previamente bien lavada y desinfectada. Procedemos a cortarla en tiras no muy delgadas. Y reservamos. Asimismo, habremos de usar una selga. Todas las hojas las hemos lavado y desinfectado previamente. Al igual que la lechuga la cortaremos en tiras no muy delgadas. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la selga, el mango, el durazno, las manzanas verdes, las manzanas rojas. Además, agregamos 200 gramos de uvas pasas. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello agregamos un yogur natural de 150 gramos, puedes usar yogur griego. 200 gramos de crema de leche. Y 150 gramos de leche condensada. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Estamos llegando al final de este video, y si sigues aquí es porque te encantó esta receta. ¡Qué felicidad! Ahora quiero saber más sobre ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, qué ciudad o país representas. Saber que estas recetas llegan a diferentes rincones del mundo es algo mágico. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada se puede preparar con unas horas de anticipación, pero se recomienda agregar el aderezo justo antes de servir. Al ser rica en nutrientes, esta receta es ideal para acompañar platos principales más pesados, aportando un contraste ligero y refrescante. Disfrute de esta deliciosa ensalada con sus seres queridos y celebre con un plato que combina salud, sabor y alegría. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido lo que buscabas. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme un comentario con tus ideas o sugerencias. Nos vemos en la próxima receta.